que en un principio es un reto invitar al paciente a tomar parte activa del proceso, pero si el paciente no toma parte activa no vamos a poder controlar esto. Bueno, la verdad es que cuando pensamos en las tecnologías de información y en las ciencias de la vida, la verdad es que las tecnologías de información están abriendo un gran paradigma, una nueva forma de pensar, de hacer la experimentación en aspectos de la medicina en todas las áreas de la vida. Y están siendo un real acelerador. Pero lo que es importante también es que la comunicación es bidireccional. Las tecnologías de información se benefician de la vida y la vida se beneficia de las tecnologías de la información. Y el flujo va en doble sentido. En esta dirección, el año pasado IBM anunció un proyecto a nivel mundial que es diseñar un ordenador que se comporte o que piense de la misma forma que el ser humano. Hoy en día esto es todo un reto, porque eso implica que tiene que manejar información ambigua, que tiene que recibir información de muchas fuentes al mismo tiempo, que tiene que generar respuestas en función del contexto, porque nosotros contestamos dependiendo de dónde estemos, con quién estemos, y que además tiene que aprender de las decisiones. Nosotros creemos que esto es posible y estamos trabajando en esta dirección. Esto quiere decir que la unión entre tecnologías de información y la exploración de la vida, esta simbiosis trae beneficios para las dos ciencias y las dos progresan más deprisa. Una de las áreas donde más incidencia está teniendo las tecnologías de la información en la sanidad, en el aspecto sobre todo de la investigación, es el área de la supercomputación. La posibilidad que tenemos ahora, como os he comentado antes, de disponer de ordenadores o máquinas que son capaces de hacer 10 elevado a 15 petaflops de operaciones en un segundo, nos permite cambiar el concepto tradicional de los laboratorios de investigación. Hoy en día, para simular un producto o un fármaco, no necesitamos realizar los experimentos físicos, podemos simularlos en un ordenador. De la misma forma, cuando diseñamos un avión nuevo, no tenemos que ir a un túnel de aire a hacer las pruebas, las podemos diseñar. O lo mismo, incluso los militares, cuando ahora hacen bombas atómicas, no las tienen que explotar para saber cómo funcionan, sino que las simulan. Eso no nos gusta. Nosotros, España, ha dado un paso muy importante en esta área al establecer un Centro Nacional de Supercomputación para España, para la comunidad científica española, que en este momento la máquina físicamente reside en Barcelona, es la máquina Mare Nostrum, que es capaz de hacer 100 billones de operaciones por segundo, o sea que estamos hablando 10 elevado a 14 operaciones por segundo. Este tipo de máquinas han permitido completar el descifrado del genoma humano. En este momento están trabajando en entender el funcionamiento de las proteínas. En 2 años pensamos tener instalado en el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona una máquina 100 veces más potente que la de ahora, 10.000 teraflops, o sea, 10 elevado a 16 operaciones por segundo. Pensamos que podremos simular con esa máquina el comportamiento a nivel de genoma de una población de 100.000 habitantes. Con lo que eso implica para entender cómo se propagan las enfermedades en la población y cómo pueden incidir aspectos de genética en la propagación de la enfermedad. Yo creo que con esta capacidad de cálculo, el aspecto de entender los mecanismos de la vida, entender el origen de las enfermedades y cómo curarlas, vamos a conseguir hacerlo en pocos años a nivel casi milimétrico, basado en el progreso que estamos viendo en este momento. Además, pensando en investigación, se nos abren muchos frentes muy interesantes, ¿no? La idea de la medicina regenerativa, por ejemplo, por no recorrer todas, la idea de las células madre, en la que vemos en la prensa continuamente todo tipo de noticias, la nanotecnología, en la que IBM ha tomado una participación muy activa, que es básicamente el control de la materia a nivel micrométrico, a nivel átomo. Esto tiene su origen en 1981 en el laboratorio de investigación de IBM de Suiza, en Zúrich. 2 científicos de IBM diseñaron por primera vez lo que se llama el microscopio del efecto túnel, que es un microscopio, un pincel, que es capaz de mover un átomo en la superficie de una materia.
Eso ha permitido desarrollar toda la ciencia de la nanotecnología. Estos dos profesionales recibieron un premio Nobel por hacer eso. Cuando pensamos en esto, es que estamos pensando en nanotecnología al hacer cosas totalmente nuevas, ¿no? Estamos pensando, por ejemplo, si veis en el fondo hay un sol, ¿no? Ese sol parece que no tiene nada detrás. Bueno, ese sol está construido por 20.000 partículas de oro, cada una de ellas de 60 nanómetros, que es aproximadamente una centésima del tamaño de un glóbulo rojo humano, cada una de ellas. Esto implica que cualquier impresora que tenemos nosotros ahora para imprimir fotografías, que puede tener de 1.000 a 2.000 o 3.000 puntos por pulgada, con esta tecnología que se está imprimiendo ahí, podríamos hacer una calidad de fotografía de 100.000 puntos por pulgada. Con lo que implica eso para la medida o para el entendimiento de las fotografías o de los rayos X, etcétera. Más aún, estamos pensando en biosensores de escala nanométrica que podían identificar en el cuerpo células cancerígenas a nivel individual. No es que tenga un tumor, es que han encontrado una célula cancerígena. O unos marcadores en la sangre que pudieran anticipar un ataque cardíaco. Desde el punto de vista técnico, esto lo estamos viendo. O incluso, pensando en resonancia magnética, con unas nuevas técnicas que hemos desarrollado en nuestro laboratorio, estamos pensando que podríamos aumentar la calidad de las imágenes de resonancia magnética en este momento 100 millones de veces. Pero esta es la parte apasionante, la parte de la tecnología, la parte de las cosas que podemos hacer con los instrumentos, con los dispositivos que podemos construir hoy alrededor de cosas relacionadas con la sanidad. Esto es lo bonito. Pero tenemos que poner los pies en la tierra. Porque dice, vale, todo esto está muy bien, pero ¿cómo voy a poner en marcha todo este tipo de cosas con lo que cuesta, cuando hoy todavía lo que tengo es dificultades en gestionar lo que tengo? Tengo que pensar en el día de hoy. ¿Dónde estoy? ¿Cómo están mis hospitales? Hasta que llegue a todo esto, tengo que hacer muchas más cosas. Y de hecho, cuando pensamos en la evolución de la sanidad en los próximos 5 o 6 años, no va a estar en las cosas que os he contado. Va a estar en cómo gestionamos más eficientemente y cómo integramos más eficientemente lo que ya tenemos hoy. Ahí es donde tenemos el cuello de botella, para luego dar lugar a hacer las otras cosas. No hemos de olvidarnos de todas esas cosas que vienen y nos van a ayudar. Pero el reto inmediato está en la otra parte, en cómo lo que tenemos hoy somos capaces de hacerlo mucho más eficientemente, para construir los pilares básicos y sólidos para luego ir añadiendo todas estas tecnologías. Ese es el reto. De hecho, si me preguntarais cómo sería una sanidad más inteligente y qué significa y hacia dónde deberíamos de ir, pues introduciría 3 atributos. Primero diría es más monitorizada, que lo que tenemos ahí, mucho más interconectada y mucho más inteligente. Cuando digo más monitorizada, yo creo que inmediatamente vamos a ver muchas más medidas de todas nuestras variables físicas, con mucha más frecuencia, sensores que medirán continuamente nuestro nivel de colesterol o medirán algunas de las constantes como la presión arterial, etcétera, de una forma constante, y recogeremos mucho más datos. Y esto va a ocurrir muy pronto. Interconectada en el sentido de que todos estos datos tienen que ir a residir en un lugar donde se consoliden. ¿Vale? En este sentido hace falta trabajar mucho en la interoperabilidad de todos los sistemas, de las máquinas, con los procesos administrativos de los hospitales, con los sistemas informáticos, construir esa interoperabilidad. Aquí estamos trabajando nosotros en un consorcio a nivel mundial que se llama Continua Alliance, que lo que busca es definir los parámetros y los criterios de interoperabilidad entre todos los sistemas sanitarios para establecer unos estándares, con lo cual podemos progresar más deprisa toda la sociedad. Sabéis que si no hay estándares, nos pasamos el día discutiendo cómo me conecto yo contigo. Entonces, poner unos estándares es un tema muy, muy importante. Cuando pensamos en inteligente, estamos hablando de cómo vamos a manejar todos los datos que recogemos para tomar decisiones